Bueno, otro tema interesante que teníamos es una letter que salió en Nature muy breve. Eh, si recuerdan, cuando estuvimos hablando de las primeras observaciones del James Webb, había muchas imágenes que estuvimos comentando de MIRI, de NIRCam, y entre todos esos datos tan espectaculares, hablamos de que nos gustaba mucho que había también el primer espectro de un exoplaneta, que se trataba de un espectro de transmisión al pasar por delante de la estrella. La luz de la estrella, una parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del exoplaneta y se puede ver, esta gente lo que hacen, los que estudian este tipo de tránsitos, lo que hacen es representar, digamos, el tránsito en función de la longitud de onda, ¿no? Hacen como una especie de espectro del tránsito y eso de alguna forma te da el espectro de la atmósfera del planeta. Y dijimos que habían identificado agua, que lo estuvimos comentando, ¿no? Que hacían un ajuste con modelos. Y bueno, pues ha salido un nuevo artículo firmado por el grupo de el James Webb Transiting Exoplanet Community, Early Release Science Team, que es básicamente el grupo de gente que trabaja con los primeros datos del James Webb de exoplanetas. Y por cierto, en esa comunidad hay un par de compañeros, tanto del IAC como del Centro de Astrobiología en Madrid. Así que nada, les mandamos un saludo y la enhorabuena por el artículo. Y Francis, si quieres comentarnos, parece que aquí detectan CO2, ¿no? Exactamente, o sea, bueno, lo que fue, digamos, el anuncio oficial de la imagen de este espectro, ¿no? Que incluía, pues, la imagen de cómo se había hecho el tránsito, cómo transitaba, se veía perfectamente la caída de luz en la estrella, y después nos mostraban la imagen del espectro, y en la imagen del espectro destacaban fundamentalmente los picos asociados al agua. Decían agua, 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 como diciendo, si en nuestro planeta hemos observado agua, es una noticia súper importante, ¿no? Claro, cuando después te dicen que es un jupiterino caliente, que es del orden de 1,5 veces el radio de Júpiter, aunque en masa es más parecido a la masa de Saturno, y que está súper cerca de su estrella, y que tiene una temperatura superficial de 1200 Kelvin o algo así, pues ya tú dices, bueno, que encuentren agua parece algo menos relevante, menos llamativo. Pero en este caso han seguido analizando los datos y en este artículo lo que plantean es tratar de entender las características del espectro alrededor de una línea de alrededor de 4 micrómetros en el infrarrojo medio. Se observa un pico que se puede interpretar como un pico asociado al CO2, al dióxido de carbono. Entonces, para poder ratificar que este pico se observa, pues han construido un modelo, básicamente un modelo de la química potencial que hay en la atmósfera de este exoplaneta. Es un modelo unidimensional, muy simplificado, que considera un equilibrio térmico perfecto, que considera que toda la metalicidad, todas las sustancias pesadas que hay en la superficie de la atmósfera de ese planeta pues están perfectamente bien mezcladas, que no hay puntos calientes o puntos con mayor concentración de una sustancia que de otra. Y bueno, es un modelo que también considera que no hay núcleo en este jupiterino, que no hay un núcleo sólido, claro, o sea que es un modelo es un modelo muy simplificado, pero el modelo ajusta muy bien la curva que se observa y utilizando este modelo se estima que este pico del CO2 se ha observado con 26 sigmas. 26 desviaciones típicas es una barbaridad. Una cosa que se observa con 26 sigmas es una cosa que se observa a vista. Y de hecho, cuando miras los datos y ves la Se ve, imagen, lo ves claro, perfectamente. se ¿Vale? ve en el espectro, ¿no? Es una joroba ahí. Sí. Y bueno, claro, ese pico está sobre un fondo, ¿no? Y ese fondo es el que requiere incluir las contribuciones de agua, del monóxido de carbono, del hidruro de azufre y, bueno, con el pico del CO2, ¿no? Y una de las cosas curiosas del artículo es que no han observado metano, que podría haber una contribución del metano que se vería en una especie de pequeño pico, una pequeña subida entre 3 y 4 micrómetros, no se observa metano, entonces no se entiende muy bien por qué no se observa el metano. Y por otro lado, se observa junto al gran pico entre 4, alrededor, picado más o menos alrededor de 4,3. 4,5, ¿no? Sí, 4,3 ponen ellos aquí. El 4,3 pico principal. micrómetros, justo al ladito, a unos 4 micrómetros, se encuentra un pequeño pico que no está muy claro, de hecho se ve a unas 2 sigmas según este modelo,
pero que no tiene explicación dentro del modelo. Es decir, entonces, eso significa que ese pico probablemente es resultado de alguna dinámica, de algún mecanismo que está más allá de las hipótesis con las que se ha construido el modelo. Probablemente pues, sea debido a un desequilibrio, ¿no? A un proceso dinámico. Pero yo creo que los sigmas en este caso no son relativos al modelo, sino al ruido del espectro. O sea, ellos tienen un cierto ruido que lo pueden estimar por las características del instrumento o bien incluso midiéndolo en el continuo. Y creo que estos sigmas simplemente indican la desviación, o sea, el pico con respecto al nivel del ruido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que bueno que hay un piquito ahí. Es complicado, Héctor, porque claro, aquí tienes o sea, tienes como una curva y el pico encima de la curva. Entonces, ¿a qué llama ruido? Es decir, no interpolan los datos y miran el pico encima del interpolante, sino que ajustan los datos con el modelo y miran el pico encima del modelo. Las sigmas son relativas al modelo. Son relativas al modelo, seguro. Claro, las sigmas para el pico veces del CO2 son relativas al modelo sin CO2. Tienes una curva y entonces respecto a la curva de hipótesis nula, que sería lo que predice el modelo con todas las contribuciones excepto la del CO2, tú miras la contribución del pico y estimas el número de sigmas. Vale. ¿No? De todas formas, no sé, sí, ellos ponen aquí que además del CO2, ¿no? Dicen que proponen una detección tentativa, ¿no? Como quien dice, un indicio de un pequeño rasgo de absorción, ¿no? En 4 micras, que no aparece en el modelo. Es que cuando lo miras en la gráfica son solo 3 puntos. A mí eso me deja un poco, o sea, que no, yo creo que esto habrá que confirmarlo. No veo yo, no le daría yo mucha, o sea, que puede que esté o puede que no. Claro. Es posible sí, que sea. Esta característica a 4 micrómetros, a 2 sigmas, es lo que siempre pasa con 2 sigmas. 2 sigmas significa nada, 0, patatero. Sí, ¿vale? Pero tú puedes tener 2 sigmas, o sea, que haya 20 puntos, pero que la desviación respecto a ese proceso sea 2 sigmas, pero que en este caso solo son 3 puntos, ¿no? O sea, que bueno, ni siquiera. No sé, que a mí no me da mucha confianza que sea real. Pero bueno, te sugiere que son sigmas locales, ¿no? Sí, como sugerencia para dejarlo ahí y para decir siga jugando, ¿no? Y a ver si alguien investiga esto y ver si está ahí o no. En las conclusiones ponen que ellos van a volver a ver este exoplaneta, no hemos dicho cuál es WASP 39b, y van a volver a observar este exoplaneta con el instrumento NIRSPEC, con el espectrógrafo, pero con una rejilla especial, la G395H, para ver especialmente esa región. Es decir, van a ver alrededor de 4 micrómetros con alta resolución. Y eso dicen que lo van a hacer, el artículo no pone exactamente cuándo, y el objetivo es ver en detalle la estructura de ese pico con alta resolución, verificar que existe, que de verdad. Entonces ya al verlo en detalle probablemente puedan subir el número de sigmas y meter mucho más puntos, como tú comentas, se verá mucho más claro el pico, y eso lo plantean como algo que va a ser esta colaboración que trabaja con el James Webb, por lo que seguramente en unos meses, no sé, 5 o 4 meses, tendremos ya ese resultado y sabremos si el pico existe o no existe, ¿no? En cualquier caso, ellos plantean que puede ser eso, debido a que el equilibrio, cuando tienes un modelo fuera del equilibrio, un modelo que no considera la hipótesis de equilibrio, y hay un cierto movimiento de los componentes de la atmósfera, pues ese movimiento puede producir este tipo de efectos. Bien. O sea que, claro, hay que detectar exactamente qué componente es el que está, o sea, qué sustancia concreta es la que está produciendo ese pico, ¿no? Pero probablemente esto se acabe resolviendo en unos meses, ¿no? Cuando se obtengan estas observaciones. Por lo demás, es un artículo muy sencillo de leer, no detalla nada del modelo, el modelo cita una serie de software especializados en construir este tipo de modelos, Picasso, Virga, SC Quimera. Sí, que son paquetes estándar, eso ya está. Entonces han construido el modelo, su modelo con su composición atmosférica para este jupiterino, utilizando todos estos modelos, y los resultados son compatibles entre los diferentes modelos, ¿vale? O sea, los diferentes modelos más o menos conducen al mismo resultado. Bueno, repito que es un modelo unidimensional, un modelo muy... A ver, el modelo está bien porque ajustas la gráfica, pero en la curva del espectro se ve claramente que hay esa joroba que, bueno, que existe ahí esa señal en el espectro es evidente, que sea CO2 o otra cosa, bueno, ya podrá ser cuestionable, pero
Efectivamente, el ajuste con CO2 parece, tiene toda la pinta de que Sí, sí, eso es es lo que es. excelente. O sea, el ajuste, para lo que se ve en la figura, es estupendo. Claro, claro. Nada, pues muy bien, seguimos con esto que para mí, insisto, es una especie de proof of concept, ¿no? De Sí. primeras pruebas de lo que va a ser una de las ramas más apasionantes de la astrofísica en los próximos años, que es estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Sí. Empezamos con estos exoplanetas que quizás son menos interesantes por lo que decía Francis, porque son gigantes, calientes y demás, pero son los más sencillos. Y poco a poco, y según vayamos teniendo los grandes supertelescopios en funcionamiento, iremos yendo a planetas más interesantes, quizás. Sí, y un punto clave también es que los datos que se han obtenido están de acuerdo con los datos de Spitzer, ¿no? Lo que pasa es que los datos de Spitzer no veían el pico con tantas sigmas, lo veían con muchas menos. Y entonces esto, claro, al verlo tan clarísimo como se ha visto con el James Webb, pues queda fuera de toda duda de que ahí está ese pico que ya se había visto con Spitzer. Muy bien.